La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Queremos darle la bienvenida a los panelistas de este conversatorio Infraestructura con propósito de reactivación económica. Ellos son María Constanza García, nuestra ministra del Transporte, Juan Martín Caicedo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Ana Milena López, la presidente de Corfi Colombiana, Carlos Mario Gómez, el director técnico del Grupo Argos, Juan Carlos Muñiz, el presidente de Findeter, y Mauricio Rodríguez Amaya, el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La encargada de moderar este panel será Lidis Ribón, editora de Economía y periodista de Infraestructura. Lidis, un placer. Tú tienes la palabra. Muchísimas gracias. No sé si todos me escuchan ahí bien. Buenos días a todos. Gracias por participar en este espacio. Gracias a nuestros panelistas. Los acaban de presentar, pero voy a hacer un recuento sobre todo para que ustedes identifiquen quiénes nos acompañan en este panel. Como ya lo había dicho nuestro presentador, la ministra de Transporte, quien está al centro de este escenario, la doctora María Constanza García. De izquierda a derecha, el doctor Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, y él es aliado financiero en muchísimos proyectos de infraestructura en el país, sobre todo en aquellos que están en los territorios. El siguiente es el doctor Mauricio Rodríguez Amaya, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y también representa al sector popular y comunitario. La presidente de Corfi Colombiana, la doctora Ana Milena López, una empresa muy importante del sector, tanto financieramente como en el sector de la infraestructura y la construcción. Como les decía la ministra, pasamos al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo, y finalmente a mi derecha Carlos Mario Gómez, quien es el director técnico del Grupo Argos y un aliado estratégico, sobre todo en los proyectos relacionados con obras por impuestos. Muchísimas gracias por estar aquí y como lo decíamos inicialmente, este panel se llama Infraestructura con propósito y el propósito que nos convoca es la reactivación económica. Entonces, ministra, empezamos con usted y me gustaría saber desde su perspectiva personal y del actual gobierno, ¿qué es la infraestructura con propósito y qué rol tiene el sector que usted lidera en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para todos, para todas. Un gusto estar hoy acompañando este foro de reactivación económica y estar compartiendo este panel con cada uno de ustedes que representan un socio y un aliado estratégico para el sector transporte, para el sector infraestructura y claramente esta alianza y los que estamos hoy acá tenemos hoy una responsabilidad frente al desarrollo, frente a la infraestructura, frente a cómo nuestro sector efectivamente aporta en la reactivación. Y cuando hablamos de propósito, lo primero sobre lo que quisiera reflexionar y lo digo siempre en mis intervenciones, la infraestructura no es un fin en sí mismo. La infraestructura no se hace para contar kilómetros, para contar aeropuertos, para contar puertos, muelles. La infraestructura se hace claramente para servir a un propósito y ese propósito hoy es precisamente el desarrollo. Ese propósito de nuestra infraestructura es lograr la convergencia regional, ese propósito de la infraestructura es mejorar la conectividad, lograr equidad y esto hoy nos pone a reflexionar. El país, y si uno mira hacia atrás, 3 décadas de desarrollo, muestra cómo hemos venido priorizando nuestra infraestructura, cómo hace 30 años se hacía todo un arreglo de normas, leyes que impulsaron el desarrollo de nuestro sector, Ley Primera, Ley 105, que hoy nos permiten decir que tenemos avances en infraestructura carretera, lo que hemos logrado hacer a través de las concesiones de 4ª generación, lo que hoy estamos haciendo a través de las concesiones de 5ª generación, inversiones muy importantes en el modo aéreo, también a través del modelo concesionado, pero además inversiones en cabeza del Aerocivil, inversiones en puertos a cargo de
del sector privado, y esa inversión, esos 30 años, ese recorrido, pues nos traen hoy a un punto donde nos enfrentamos a otros retos. ¿Y cuáles son esos retos a los que hoy este gobierno, y como gobierno que quiere realmente generar un cambio, estamos invitando a la inversión? Entonces ahí aparecen unos propósitos, y es cómo la infraestructura impulsa el turismo. Y hoy tenemos una inversión a través del Aerocivil. Este año estamos invirtiendo cerca de 1.7 billones de pesos para ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de nuestro país. Acabamos de adjudicar una nueva IP en Cartagena, acabamos de lanzar la IP de San Andrés, estamos estructurando también a través del modelo IP la ampliación del aeropuerto El Dorado, un segundo aeropuerto Cartagena, una nueva concesión para el aeropuerto de Cali. Entonces, esas inversiones, para poner un ejemplo, ¿qué sentido tienen? Y es lograr que efectivamente nuestro país mejore en términos de turismo. Las proyecciones que tenemos hoy nuestro país, y hoy estamos registrando un incremento del 13% de la demanda, si comparo el último año en términos del crecimiento del sector de pasajeros aéreos, pero nos estamos proyectando al 2030 para una demanda de 100 millones de pasajeros. Pero algo muy importante, y siguiendo con esa inversión con propósito, es la conectividad regional. Hoy nuestro país necesita una inversión decidida en vías terciarias, en vías secundarias. Hemos hecho unas inversiones, si ustedes ponen en CAPEX lo que significan las inversiones de las 4G y de las 5G, solo en CAPEX estamos hablando de inversiones de cerca de 75 billones de pesos. Y hoy necesitamos cómo nos unimos, y aquí viene un tema muy importante, y es hoy la realidad nos exige coordinarnos, priorizar, concurrir, ayudarnos para que podamos llevar inversión y desarrollo hacia esos territorios, no solo en vías terciarias, estamos hablando también aeródromos, estamos hablando también de conectividad fluvial. Entonces, hoy el propósito de esa infraestructura y de todos los que estamos ahorita compartiendo este panel es cómo leemos la realidad, leemos las necesidades, sin dejar, y ahí también aprovecho, sin dejar de lado proyectos estratégicos. Hoy tenemos un portafolio de proyectos estratégicos. Hoy estamos hablando de la necesidad de hacer transición en nuestra infraestructura portuaria. Hoy estamos hablando de proyectos carreteros como Timbío El Estanquillo o como Villeta Guaduas. Esos proyectos igual de envergadura que le suman a la competitividad del país, pero también una necesidad y una invitación a esa inversión en lo local, a esa inversión en el Chocó, a esa inversión en el Putumayo, en Arauca, en La Guajira, en Guainía, en el Amazonas. Ese es hoy el propósito y el llamado, y hoy la realidad además nos reta a ser muy creativos en las fuentes, nos reta a entender qué recursos tenemos, fuentes como regalías, fuentes como obras por impuestos, donde el sector transporte del 2018 a hoy ha logrado comprometer el 50% de ese recurso, fuentes, el presupuesto general de la nación, una fuente que hoy nos tiene en un debate público que es la valorización. ¿Cómo logro capturar parte de esas inversiones, de esa mejora en el suelo, y logro reinvertir en infraestructura? Entonces, ese es el sentido de la inversión, ese es el propósito, ese es el llamado. Hoy tenemos 58 grandes proyectos en el INVIAS, una inversión cercana a los 13 billones de pesos, donde estamos hablando de poder adelantar esas vigencias futuras y avanzar en lo que nos queda 2024, 2025 y 2026 en el alcance físico de esas obras. Y un sector además que es estratégico, somos el sector que más recursos tiene de inversión, representamos el 14% del presupuesto en inversión del gobierno. En lo que va corrido del año ya tenemos una ejecución, un compromiso del 79%, unos giros que han estado del orden de 4.5 billones de pesos hemos girado a la economía. Y esto me lleva también a reflexionar de cómo logramos esa reactivación, y creo que si tuviese que escoger hoy una acción es ejecutando.
ejecutando el recurso que tenemos, ejecutando en los proyectos que estamos y en un compromiso para que seamos efectivos y seamos eficientes, tanto desde lo público y lo privado, tomemos las decisiones que debemos tomar. Hay muchas inversiones que hoy podríamos activar que requieren decisiones. Entonces, esa sería como mi primera reflexión frente a esta primera pregunta. Gracias. Gracias, ministra. Entonces, tenemos claro en ese sentido que prácticamente las inversiones van a estar en los territorios sin descuidar los proyectos grandes del país. No, la inversión, Colombia necesita múltiples inversiones. Hoy, como gobierno y como gobierno del cambio, estamos haciendo un énfasis especial en esa conectividad que nosotros le hemos denominado una conectividad social, sin dejar de lado también proyectos estratégicos a lo largo y ancho del país que requiere infraestructura para la intermodalidad. Hace 10 días lanzamos la primera APP férrea, 526 kilómetros desde Dorada, Caldas, Chiriguaná y llegando a los puertos con una inversión de 3.4 billones de pesos. Entonces es entender el propósito, se siguen impulsando proyectos estratégicos con la participación del sector privado, donde el sector privado es estratégico para poder adelantar inversiones en el presente y lograr pues hacer esa sinergia entre lo público y lo privado en la inversión. Gracias, ministra. Entonces, pasemos con usted, doctor Juan Martín Caicedo, ya que la ministra habló del sector privado. Usted es muy conocedor de estos temas, de grandes proyectos de infraestructura en el país, y me gustaría saber cuál es el impacto en términos de competitividad de estos programas que la ministra ha mencionado en los territorios, en la conexión precisamente en las regiones, y cómo estos aportan al desarrollo del país. Yo respondería con el siguiente enfoque. La ministra nos invita a ser creativos en lo que hace relación con el desarrollo del sector de la infraestructura. Y ser creativos significaría, ministra, sin duda alguna, tratar de entender cómo dentro del contexto de la condición contracíclica que tiene el sector, también cómo el sector se aproxima, dijéramos, a soluciones de tipo social. Eso no resulta difícil cuando uno entiende, por ejemplo, que aquí hay algo que posiblemente la opinión no entiende y no conoce muy bien. Hay un contexto donde aparecen, por supuesto, las grandes APPs, que aquí mencionó la ministra María Costanza, pero aparece también en el escenario de la infraestructura un conjunto de pequeñas y medianas empresas. Son hoy 60.000 pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Ahí hemos estado trabajando la posibilidad incluso de apoyar el crecimiento de esos pequeños y medianos empresarios de la infraestructura a través de un fondo de financiamiento, un fondo de deuda, para que puedan seguir creciendo y prosperando. Pero yo quisiera, dijéramos, enfocar esta primera respuesta dentro de ese contexto. Y eso explica también, ministra, algo que usted ha valorado muchísimo, y es también en este ejercicio de impulsar el desarrollo a través de la infraestructura, estén allí presentes las grandes APPs, pero también entendamos el papel que tiene el Estado a través de la obra pública. Y la obra pública es inevitable. No estaríamos en condiciones de lograr metas muy ambiciosas en materia de nuevas infraestructuras si no hacemos también el entendimiento de que la entidad rectora del sector transporte, en este caso desde el punto de vista estatal, el ministerio, tiene que ayudarnos a manejar ese equilibrio, entender el papel prodigioso, aquí lo ha mencionado la ministra, de lo que hemos logrado en resultados a través de la APP, pero también crear un escenario de estímulos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Gracias, presidente Juan Martín. Sigamos, bueno, la ministra está anotando ahí súper juiciosa, hasta que al final ella dará respuesta a todas estas inquietudes. Sigamos entonces con la presidenta de Corficolombiana, la doctora Ana Milena López.
Doctora Ana Milena, y hablando del tema de competitividad en temas de infraestructura con propósito, ¿qué rol ha jugado el sector privado en el concepto de estos programas en los últimos años? En el mundo de infraestructura, el sector privado juega un rol sumamente preponderante y eso no es un tema solamente de Colombia. Globalmente, el 77% de la infraestructura es financiada por banca no gubernamental, por mercado de capitales y por fondos inversionistas. Entonces, el sector privado en ese capítulo de fondeo juega un sector preponderante y lo hemos visto acá en Colombia con la financiación de las obras. Y ya en el lado de la infraestructura y la construcción pura y dura, el mejor ejemplo que tenemos es el programa de las APPs en Colombia. Cuando vemos el programa 4G en Colombia en los últimos años, se han construido más de 10.000 kilómetros de vías primarias. Esto es infraestructura, como lo dice la ministra, conectando las diferentes regiones del país, dándole a todos los proveedores de servicios y, por ejemplo, a los campesinos en las zonas rurales la posibilidad de interconectarse para poder incrementar su oferta económica. Entonces, esto es importante. Hemos construido más de 1.400 puentes y viaductos, más de 50 túneles, y esto lo ha hecho el sector privado. De la mano de estas obras, además, viene un componente no solo de actividad económica, sino de inversión social importante. En la medida que nosotros hacemos todas estas obras, hacemos inversiones en educación a lo largo del derecho de vía, hacemos inversiones en capacitación para, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Cosechas de mi Tierra, donde conectamos campesinos con lugares donde puedan vender sus productos. Entonces, esa infraestructura está en función del territorio y eso es clave. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tenemos? Y yo creo que aquí cuando nos centramos en el tema que nos convoca, que es la reactivación, yo creo que en ese mundo con el sector privado tenemos dos grandes oportunidades para la reactivación económica del país y las tenemos sobre la mesa hoy. Si bien hemos tenido grandes éxitos con las APPs y las carreteras de cuarta generación, tenemos retos importantes. 10 de las 29 APPs que tenemos sobre la mesa hoy tienen una ejecución por debajo del 40%. Y esto básicamente se debe a temas de licencias ambientales, temas de comunidades y temas contractuales. Yo diría que hay al menos unas 6 que están en un estado de atraso importante, yo diría potencialmente crítico, y creo que ahí tenemos una tarea gigante donde el gobierno nacional tiene un rol importantísimo para jugar, y es que si nosotros logramos destrabar estos proyectos, la oportunidad de reactivación está aquí, hoy y ahora. Estos no son proyectos que se nos demoran meses en estructurar, estos no son proyectos que además de meses de estructuración requieren meses de licitación. Estos son proyectos donde el sector privado está listo para ejecutar, pero necesitamos destrabarlos. Entonces, tal vez hay una invitación al gobierno nacional. Yo creo que sí estamos en mora de una mesa que nos convoque a todos los actores, donde en una misma conversación podamos interactuar con el mundo de transporte, con el Ministerio de Medio Ambiente y el ANLA, con el Ministerio del Interior para los temas de comunidades, con la ANI, incluso pensar en que también nos acompaña la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y los entes de control para las diferencias contractuales, de tal manera de que éstas se puedan cerrar de una manera pragmática y eficiente y no en un tribunal que nos demore la infraestructura un año más. Si nosotros como país logramos generar esas mesas y esa discusión pragmática y práctica en pro de acelerar la ejecución de esta infraestructura, vamos a lograr tener un impacto hoy y de manera muy rápida. Y lo que tenemos en juego en este momento son más o menos 1.300 kilómetros de infraestructura. Estimamos que eso en empleos directos e indirectos podrían ser casi más de 25.000 empleos, inversiones de aproximadamente 14 billones de pesos en 8 departamentos. Entonces, yo sí creo que esa interacción institucional con las diferentes ramas del gobierno,
donde muchas veces lo que nos pasa es que solucionamos el problema de las comunidades, pero nos demoramos mucho y nos toca volver a tramitar la licencia ambiental. Si nosotros esa interacción a lo largo de las diferentes entes del Estado la logramos coordinar, creo que tenemos una gran oportunidad de reactivación y una oportunidad que es aquí, hoy y ahora. Ese sería como mi primer tema. Y el segundo tema, como lo dice la ministra, es el tema regional. En el tema regional tenemos una oportunidad gigantesca de reactivación. De hecho, hace 2 semanas, Corfi, en conjunto con el Grupo Aval, hicimos nuestro primer foro de regiones y fue un foro sobre la región centro. Y nos acompañaron varios gobernadores mostrando sus planes de gobierno en términos de lo que quieren hacer en infraestructura en los próximos años. Y vemos tal vez 3 temas claves. Hay inversiones importantes en el sector de agua. A nivel nacional creo que suman casi 8 billones de pesos, 6 grandes proyectos. Hay inversiones que tenemos que hacer en transporte multimodal, temas férreos como la APP que acaba de mencionar la ministra. Y yo creo que cuando pensamos en las regiones hoy tienen una oportunidad importante. Y es que si bien a nivel nacional estamos faltos de recursos para muchas de estas obras, a nivel regional tenemos recursos. Hay regalías, las regiones tienen capacidad de endeudamiento, tenemos obras por impuestos, entonces yo sí creo que volcarnos a entender esas oportunidades de inversión regional son también una palanca importante que tenemos en pro de esa reactivación económica que necesitamos lograr hoy y ahora. Entonces esa sería la invitación que hacemos, donde creo que el sector privado tiene un rol importante a jugar, pero necesitamos hacerlo de manera articulada con el gobierno y las diferentes instancias de gobierno para poder acelerar, porque al final lo que necesitamos para esta reactivación es ejecutar, lograr esa ejecución y estamos listos para hacerlo. Sabemos que el gobierno tiene toda la disposición, entonces creo que nos tenemos que poner en la tarea y manos a la obra para mover esto de la manera más rápida posible. Gracias, doctora Ana Milena, y sobre esas sinergias hablaremos quizás en la siguiente ronda de preguntas. Seguimos con el doctor Mauricio Rodríguez, pues él es muy conocedor en el tema de las organizaciones solidarias, comunitarias y populares. En ese sentido, doctor Mauricio, ¿cuál es la visión sobre la apuesta de la conectividad regional a través de los programas como Caminos Comunitarios y para la paz, y que tienen un fuerte componente sobre todo con el tema de las juntas de acción comunal? ¿Escuchan ahí? Ya está. Ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí. Un poquito bajo, bueno. Yo quisiera empezar por reconocer la importancia que tiene para este escenario que se haya invitado al sector de la economía solidaria, popular y comunitaria. Porque en efecto, a veces pareciera invisible que hay un tercer sector de la economía, que es precisamente ese que llamamos el sector solidario, que en Colombia se convierte en indispensable en la medida que ha logrado articularse a propósitos comunes con un enfoque territorial. En mi opinión, hay 2 valores fundamentales del trabajo en términos de reactivación económica: la visión de territorio y la asociatividad solidaria. Voy a intentar explicar por qué. No hay una apuesta en abstracto para desarrollar un país si no tiene una lectura desde cada uno de los territorios que componen ese país. Y en el caso colombiano hay unas apuestas históricas por construir ese país desde cada una de sus regiones. La apuesta, por ejemplo, por el Pacífico, desarrollar el Pacífico de la mano de sus organizaciones solidarias, de su cooperativismo, de sus organizaciones de la economía popular, implica juntar esfuerzos tanto privados como públicos y esfuerzos de esa economía solidaria para poder desarrollar, por ejemplo, la industrialización de la pesca, el desarrollo del sector portuario. No puede ser que nuestras ciudades portuarias del Pacífico sean parte de las ciudades más pobres de Colombia. Eso tiene que cambiar. Hoy estamos trabajando en Buenaventura para fortalecer esa asociatividad solidaria y ayudar a las madres y a las mujeres textileras para que esos productos textileros de ellas logren fronteras del comercio internacional a través de ese puerto de Buenaventura.
Estamos desarrollando una apuesta que permite juntar esto que llamamos los circuitos asociativos solidarios. Un circuito es una apuesta en común construida en un territorio específico entre las organizaciones de ese territorio, el gobierno nacional, los gobiernos locales y gran parte del empresariado. Si nosotros logramos juntar propósitos comunes de un territorio para desarrollar la producción, la industrialización solidaria, el turismo, la comercialización, lo que hay es una transformación realmente del territorio, ahí sea contracorriente, apuntándole fundamentalmente a generar nuevas posibilidades de productividad que generen otros mecanismos de justicia social, de justicia ambiental, de desarrollo económico. Las Naciones Unidas, después de la pandemia, plantearon en la resolución 77-281 que las posibilidades de transformación y de justicia en los territorios estaba en manos de la economía social y solidaria. En mi opinión, esta declaración de las Naciones Unidas es tardía, pero era sumamente necesaria para poner en el centro un modelo que ha estado ahí y que incluso en la pandemia logró sobrevivir precisamente por esos flujos colaborativos que logra mantener. Es el sector de la economía solidaria, es el sector del cooperativismo productivo, es esa banca de ahorro y de crédito que es capaz de llegar a las poblaciones más alejadas. Nuestra apuesta para la reactivación económica es precisamente esta: la capacidad de integrar las organizaciones en un territorio, de avanzar en miradas más allá de la microfocalización, de recursos que se entregan de forma aislada y poder centrar apuestas colectivas como la industrialización del cacao de Arauca, como la producción pesquera en Tumaco y en Guapi, como el desarrollo portuario con una visión solidaria en Buenaventura, como la posibilidad de desarrollar la producción agroalimentaria y del turismo en La Guajira de la mano de sus organizaciones. Juntar las organizaciones de economía solidaria en este propósito es determinante para que la apuesta de la reactivación económica se convierta en una realidad. Muchas gracias. Y seguimos con el doctor Juan Carlos Muñiz. Él es prácticamente la intersección entre las poblaciones y las empresas, porque usted es el que financia este tipo de proyectos, o por lo menos algunos como vías de la cigarra y vías del SAMAM. En ese sentido, ¿cuál ha sido el relacionamiento directo con las poblaciones, sobre todo las poblaciones, las comunidades beneficiadas? Bueno, sí, buenos días. Gracias por la invitación, ministra, a todos los compañeros de panel. Con esto, quiero comenzar diciéndote que la semana pasada, en compañía con la señora ministra, estuvimos en Bucaramanga dando inicio a una obra que la comunidad estaba esperando hace 17 años. Y me gustó mucho porque Findeter tiene 2 años de estar en la zona haciendo mantenimientos viales, si estamos hablando de infraestructura, y es primera vez que voy a una comunidad en donde todos los veedores estaban contentos con el trabajo que estamos haciendo, pero además estaban contentos con que nosotros iniciáramos ese proyecto que lo estaban esperando hace 17 años. Y lo estaban esperando hace 17 años porque no había forma de que una inversión de 200.000 millones de pesos, de casi 200.000 millones de pesos, que va a conectar al municipio de Río Negro con Bucaramanga, se hiciera. Y gracias a que este gobierno, en su plan de desarrollo nacional, en el artículo 289, le permitió a Findeter hacerle crédito directo a un patrimonio autónomo, es que esta obra se puede hacer. Esta es una figura novedosa en un convenio que tenemos con Invías del Ministerio de Transporte. Tenemos un convenio por 2 billones de pesos, de los cuales ya hemos licitado y adjudicado 500.000 millones, otros 550.000 millones están a punto de adjudicarse esta semana. Es casi 1 billón de pesos que se van a comenzar en obras, que incluye este tramo que les hablo de Bucaramanga a Río Negro, en esta figura novedosa que básicamente para el caso de Río Negro es traer a valor presente los ingresos futuros, los ingresos de 20 años de un peaje, lo que permite hacer este tipo de obras y no hacer anuncios con vigencias futuras, que realmente lo que hacían antes era pues ir haciendo las obras en la medida que la vigencia futura se iba cumpliendo, llegando el año. Ahora con esta nueva figura, pues nosotros podemos hacer las obras. La idea es que antes de que se termine el gobierno, nosotros podamos adjudicar, licitar y hacer 2 billones de pesos en obras bajo esta figura. Pero esta figura también de patrimonio permite que Findeter haga patrimonios con las entidades territoriales.
Y así estamos trabajando con varias entidades territoriales, con varias gobernaciones y con varias alcaldías para traer algunos recursos de ellos como regalías y también recursos propios de las gobernaciones y de la alcaldía para también traer a valor presente sus recursos. En el caso de las regalías, la norma habla de que podemos traer 4 bienios, solo el 50% del segundo bienio. Esto es algo, es una parte de lo que Findeter hace por la infraestructura del país. En los últimos meses hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el doctor Ricardo Bonilla. Le hemos pedido compensación de tasas. Ellos, pensando siempre en la reactivación económica, nos han aprobado subsidios o compensación de tasas por casi 12 billones de pesos en todos los sectores. Findeter ha desembolsado a la fecha, en el 2024, 2.9 billones de pesos, de los cuales 1.5 son dedicados a infraestructura y vamos a tener 12 billones más dedicados a la reactivación. Pero también Findeter es un aliado estratégico con el gobierno nacional y las regiones, como bien lo dijiste, y tenemos no solamente los proyectos de vías, también tenemos el mantenimiento del corredor férreo Bogotá-Belencito y de Buenaventura, que en este momento se encuentra en licitación a punto de cerrarse por 200.000 millones. Y vale destacar que casi se me olvidaba que esto, haciendo referencia al éxito que dice la doctora Ana Milena de las alianzas público-privadas que han sido muy importantes para la economía de este país, este modelo de patrimonios autónomos es un modelo de alianza público-público en donde Findeter, que es público, administra el peaje, hace la obra y hace el mantenimiento. Entonces, esto es un modelo novedoso de alianza público-público que, con el favor de Dios, va a ser exitoso y va a ayudar a la reactivación económica de nuestro país. Entonces, aquí vemos que Findeter es el aliado financiero de este tipo de proyectos. Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, nos vamos con el doctor Carlos Mario Gómez. Él hace parte del Grupo Argos, director técnico del Grupo Argos. Ustedes han hecho muchísimos proyectos con respecto al programa Obras por Impuestos. ¿Cómo se visualizan en estos momentos en el proceso que actualmente está llevando a cabo el país en términos de infraestructura? Muchas gracias y muchas gracias a la ministra por invitarnos. Yo quisiera contarles de dónde surge la iniciativa de que un grupo empresarial entre a ser parte para el cierre de brechas de lo que tenemos en términos de necesidades de este tipo de vías. Y hay una clara necesidad en los territorios más alejados de Colombia y esa necesidad no somos capaces de cerrarla solamente desde la responsabilidad del Estado. A partir de la creación del mecanismo Obras por Impuestos, entendimos que el sector productivo podía ser partícipe en ese cierre de brechas. En esa historia de 6-7 años desde el mecanismo, empezamos poniendo impuestos de las empresas del Grupo Argos. Hasta hoy hemos movilizado cerca de 250.000 millones de pesos solo de impuestos de estas empresas. Pero han habido otras empresas que al ver la acción que estamos haciendo, que es cómo somos capaces de tomar un recurso, un impuesto de renta que tiene que pagarse, a que se convierta en una obra civil en antes de un año después de haberse pagado, han habido otras 20, 25, 30 empresas que han puesto cerca de 100.000 millones de pesos. ¿Qué estamos logrando con eso? Estamos logrando llevar unos recursos que se aprueban por el mecanismo a que se conviertan en obras rápidamente. Estamos logrando llegar a los territorios, a hacer proyectos en esos territorios PEDET. No son vías primarias, son vías terciarias, puentes peatonales, puentes vehiculares, en comunidades campesinas que puedan favorecer esta infraestructura al mejoramiento de su productividad y su calidad de vida. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Hoy, digamos, y esto es un trabajo que hemos venido realizando hace ya un tiempo con el equipo de la ministra, con el INVIAS y con otros sectores. Hemos venido trabajando conjuntamente en la identificación de esas necesidades que tienen los territorios. No son solo los recursos de este grupo empresarial, son recursos de muchas compañías. Entonces, la primera tarea es hacer un desarrollo de unos proyectos bien estructurados que nos den la confianza que si ponemos los impuestos de estas compañías se van a ejecutar y se van a llevar a feliz término sin que tengan sobrecosto o puedan representar algún riesgo para estas empresas. Hacemos ese desarrollo, esa estructuración y posteriormente salimos a buscar esas compañías. ¿Hacia dónde estamos apuntando hoy? Estamos apuntando a proyectos de conectividad, puntos críticos, puentes, pontones, algunos puentes peatonales, puentes vehiculares, en los diferentes departamentos del territorio colombiano.
Este año particularmente estamos en el pool de proyectos que estamos estructurando, suman cerca de 350.000 millones de pesos, de los cuales fácilmente 280.000 millones de pesos corresponden al sector transporte, y es ahí donde el liderazgo del Ministerio de Transporte hace que a lo largo de la historia del mecanismo de obras por impuestos, el 50% de los recursos se han jalonado en este tipo de infraestructura. ¿Qué nos falta? Nos falta seguir sumando empresas que confíen, que quieran poner sus impuestos y que sigamos estructurando conjuntamente esos proyectos en esos territorios priorizados por el gobierno, donde hay comunidades más necesitadas, y podamos materializarlos rápidamente. Muchísimas gracias. Tenemos 17 minutos y en la siguiente ronda de preguntas les voy a hacer 2 preguntas a cada uno y 3 preguntas a la ministra. Pero van a ser respuestas muy rápidas. La pregunta que va para todos es: ¿cómo se puede unir el sector privado y público para la reactivación económica? La segunda pregunta es: ¿cuál es la propuesta o cuál es el aporte que ustedes harán para que esa reactivación económica se dé? Y para la ministra, que es una tercera pregunta, ministra, ¿cuáles serían esos desafíos que aún quedan para cumplir precisamente estos propósitos que hoy se proponen? Podemos empezar por acá, por el doctor Carlos Mario. Bueno, la primera pregunta: ¿cómo unir al sector público y privado? Creo que hay una que nos une y es un objetivo común, un propósito superior común, y es lograr llevar desarrollo y lograr esa activación. Creo que cómo lo unimos es aportando nuestras capacidades. El sector productivo, la infraestructura, la vivienda, la banca, tenemos conocimiento en muchos campos que si nos unimos somos capaces de hacer que las cosas pasen más rápido y más eficazmente de lo que normalmente sucede. Entonces, así nos podemos unir. ¿Cuál es nuestro aporte? Creo que nosotros venimos trabajando arduamente en ese sentido de ver qué capacidades hemos ido desarrollando al interior de este grupo empresarial y ponerlas al servicio de las comunidades, ponerlas al servicio del sector, para poder entender a partir de esa construcción colectiva de ideas cómo logramos hacer que las cosas pasen y que pasen en el tiempo que necesitamos que pasen. Es decir, ¿a qué se comprometen exactamente hoy cuando firmen? Hoy nos comprometemos a seguir trabajando de la mano del sector transporte en la estructuración de esos proyectos y en la consecución de los recursos de los contribuyentes para materializar esos proyectos rápidamente en esos territorios necesitados. Gracias. Doctor Juan Martín. Yo creo que la ministra y yo podríamos contarles aquí en relación a la pregunta buenas noticias y concreto mi respuesta como en 4 reflexiones muy concretas para que ustedes vean que son ciertas las buenas noticias. En primer lugar, nos hemos entendido creando un escenario de seguridad jurídica que es fundamental para el hecho de que queramos reactivar la economía. Y en esto le hago la venia al ministro Bonilla, ministra María Costanza, por ejemplo, observando ya, dijéramos, los primeros ensayos, los primeros borradores del plan de desarrollo, vemos en el plan de desarrollo plasmadas las vigencias futuras, sin perjuicio, como se lo hemos dicho muchas veces a la ministra María Costanza, de que en aquellos proyectos que han tenido alguna dificultad casi irremediable, podamos en algún momento liberar esas vigencias futuras y proceder a lo que corresponde, liquidar esos contratos. Ese es un escenario de conversación que está abierto constructivamente con el gobierno. La tarifa de los peajes fue incrementada en 1% y hay un proceso en camino para que finalmente ese desbalance se compense con un incremento del porcentaje faltante. Nos hemos identificado en la necesidad de ser creativos también en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la infraestructura. Nosotros creemos que son tantas y tan vastas las necesidades en materia de infraestructura que bienvenida, por ejemplo, la valorización. Más allá de este primer paso que se quiere dar, por ejemplo, en la costa Caribe, le hemos dicho al gobierno que estamos dispuestos a mirar unos pilotos en valorización en otras regiones del país, por ejemplo en Antioquia, que ha sido pionera además Antioquia no solamente en materia de utilización de este instrumento, obras por impuestos y regalías, ministra.
No nos perdona el país el hecho de que tengamos saldos por ejecutar en regalías superiores a los 15 billones de pesos y no tengamos obras fundamentales en muchas regiones del país. 3, y ya para ir terminando, nos hemos entendido con el gobierno en un propósito fundamental y es el entender el alcance de la infraestructura del transporte multimodal. Qué bueno que ya se asome la licitación, por ejemplo, de la Dorada Chiriguaná, porque eso pone en contexto un propósito de país. Utilizar la opción del ferrocarril, utilizar la opción de la carretera, la navegación en el río donde sea posible. Y finalmente están sobre la mesa, lo hemos conversado concretamente con Planeación Nacional, una serie de iniciativas privadas que sin requerir recursos públicos pueden empezar a andar y pueden hacer una contribución muy importante al crecimiento de la economía. Allá hay un abanico de temas, me he tomado la libertad de exponerlos aquí porque justamente hace parte de un ejercicio dialéctico y de conversación de 24 horas al día con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Hacienda, y en buena hora el Ministerio de Transporte en cabeza de la ingeniera María Costanza. Sí, seguimos entonces con Mauricio. Acá. Espera. Yo comienzo por algo que creo que a veces en esta discusión entre cuál es el rol del sector privado y cuál es el rol del sector público se nos pierde, y es que todos tenemos un propósito compartido. Y ese único propósito que compartimos todos se llama Colombia, el desarrollo y el progreso de Colombia. Y creo que es importante dentro de ese marco conceptual entender que si al país le va bien, al sector privado le va bien. Y si al sector privado le va bien, al país le va bien. Y creo que esa premisa de ese propósito compartido, que es Colombia, que sin duda lo compartimos todos y es el propósito que nos une, tenemos que entablar esas conversaciones. Entonces, en aras de la reactivación, yo reitero un poco lo que dije anteriormente. El sector privado necesita ayuda, necesitamos ayuda navegando la complejidad de lo que es los diferentes trámites gubernamentales que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros logremos tener una mesa única donde de manera articulada solucionemos nuestros temas contractuales, nuestros temas de licencias ambientales y nuestros temas de comunidades, de tal manera que logramos solucionarlos todos al tiempo y no de manera secuencial, creando que tengamos que repetir lo que hacemos, logramos destrabar muchos de nuestros proyectos, y eso es reactivación inmediata porque es ejecución de obras. Ahora, habrán proyectos que puede que no podamos destrabar, pero si ese es el caso, asincerémonos, entendamos que simplemente no se pudo y cojamos esos recursos que hoy están atrapados para estos proyectos que puede que no logremos sacar adelante y utilicémoslos para algo que podamos sacar adelante hoy y ahora. Entonces, creo que en eso, de manera mancomunada, venimos trabajando con el gobierno. Pero creo que entre más articulados lo hagamos y más trabajo en conjunto hagamos, más rápido logramos eso. Entonces creo que ese es un primer tema. Y el segundo tema es el sector privado sigue siendo un jugador importante en el área de infraestructura y a veces subestimamos la importancia de la seguridad jurídica y la seguridad contractual que requerimos para financiar los proyectos, y creo que esos dos temas son claves para reactivar y destrabar mucho de lo que tenemos en el tintero que podría ejecutarse de manera muy rápida. ¿Y a qué se comprometen? El compromiso nuestro es trabajar con el gobierno para poder sacar todo adelante. Creo que es lo que hacemos todos los días acá, pues trabajando con la ministra y con todo su equipo, y es lo que seguiremos haciendo porque para nosotros es importante. Para ese propósito, anteriormente, tal como lo dije, nuestro propósito es el desarrollo de Colombia, y para hacer eso nosotros necesitamos ejecutar y terminar todos los proyectos que tengamos para poder comenzar proyectos nuevos y apoyar ese desarrollo del país. Bueno,
Aquí se ha hablado del concepto de conectividad, sobre todo pensando en la infraestructura. En esa infraestructura el sector solidario tiene mucho para aportar. Tiene más de 400 cooperativas que han hecho mantenimiento vial. Tenemos juntas comunales, más de 60.000 juntas que además construyeron nuestros barrios y nuestras ciudades en la década de los 70 y de los 80 y que saben cuáles son las necesidades en términos de esa conectividad. Pero adicionalmente yo creo que tenemos que ir un poco más allá de ese concepto. Necesitamos conectar los mercados. La gente, nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones cooperativas del campo tienen muchas dificultades para que eso llegue a las tiendas. Nosotros hemos propuesto abrir las tiendas solidarias con la red y con las federaciones de tenderos para que esos productos lleguen directamente. Nuestra apuesta y nuestro compromiso es fortalecer esa asociatividad solidaria en el campo y en la ciudad, que pueda seguir haciendo las vías rurales, que siga ayudando a construir esa infraestructura del barrio, precisamente para que los productos puedan desarrollarse. Esto requiere incrementar la participación comunitaria y ciertamente estoy de acuerdo con el doctor Juan Martín Caicedo que requiere inversión pública, que requiere inversión privada en una alianza fuerte de 3 sectores, el sector público, el sector privado y el sector solidario. Que nuestro cooperativismo, que nuestras mutuales, que nuestras asociaciones urbanas y rurales puedan conectarse entre sí en esto que nosotros llamamos circuitos asociativos solidarios, para que podamos planear ese diseño del territorio que permita que esa infraestructura se pueda priorizar allá donde necesitamos que pueda salir el cacao, el café, el plátano, esos productos que además necesitan industria para poder llegar a otros mercados con valor agregado. La apuesta de la unidad solidaria es la misma, es una sola, es fortalecer esa capacidad asociativa, es seguir conectando los corazones de Colombia en cada una de las regiones para que esa asociatividad solidaria siga siendo determinante en las apuestas de la transformación territorial y de la reactivación económica. Gracias. Bueno, ministra, usted tiene las respuestas a todas estas inquietudes. Bueno, yo también me voy a unir para reflexionar de cuáles son los retos que tenemos, cómo podemos seguir impulsando esta asociación de lo público, lo privado, pero también de lo comunitario, de lo solidario. Ahorita que escuchaba a Mauricio, reflexionaba, hace año y medio estábamos en espacios como estos discutiendo y casi que en un reclamo al sector transporte cuando proponíamos trabajar con las juntas de acción comunal, cuando proponíamos que estas juntas de acción que están habilitadas en la norma, en la ley, podían ser un socio estratégico del gobierno, del INVIAS y que hoy tenemos unas inversiones cercanas a $500 millones de pesos que se están ejecutando con juntas de acción comunal. Y de verdad es muy satisfactorio hoy pues, ver cómo está este panel y estar reconociendo en esta economía solidaria y en esta economía popular un aliado para el desarrollo de los territorios. Y lo más interesante de esta apuesta del gobierno es ver cómo logramos de verdad instalar capacidades y hoy estas juntas que trabajan directamente con el Instituto Nacional de Vías se convierten en socios reales, estratégicos de alcaldes, de gobernadores. Entonces, de verdad muy satisfactorio para el gobierno, para el sector transporte y ver cómo hoy reconocemos a la economía popular como un aliado estratégico del sector transporte en términos de infraestructura. ¿Qué retos identifico? Primero, la priorización de proyectos. Tenemos fuentes, obras por impuestos, regalías, presupuestos de gobiernos locales, presupuesto nacional, la posibilidad de la valorización, pero tenemos que priorizar, tenemos que identificar esos proyectos estratégicos que nos permitan claramente desarrollar proyectos que logren incidir en el desarrollo. Y ahí creo que todos los que tenemos relación con la política pública debemos hacer un esfuerzo por lograr de verdad una priorización. La ejecución, coincido totalmente con Milena, hoy hay un recurso, ahí está. El INVIAS es una entidad que está ejecutando 4.3 billones de pesos, la Aerocivil es una entidad que está ejecutando 1.7 billones de pesos. La ANI a través de su modelo de asociación público-privada ejecuta
también billones de pesos en infraestructura aérea, en infraestructura portuaria, en infraestructura carretera, inversiones en el modo férreo. Entonces hay un recurso que hoy está comprometido y que necesitamos ejecutar, tomar decisiones y sacar adelante los proyectos. Concurrencia y nuevas fuentes, lo han mencionado mis compañeros de panel. Tenemos que sumar hoy, y no es un secreto, y parte de este diálogo de la reactivación económica pues se relaciona con los retos que tenemos hoy de financiación, y ahí necesitamos sumar con propósito, sumar con prioridad. La confianza, creo que la confianza de lo público, la confianza de esta relación público-privada, es importante basar la relación en confianza, y eso nos tiene que permitir tomar decisiones y avanzar. Un llamado también, y lo pongo como un reto, la calidad de nuestra ingeniería. Y lo hablaba antes del panel con el doctor Juan Martín, con Milena, y es cómo logramos cumplir cronogramas, cómo logramos cumplir presupuestos, cómo logramos que nuestras fases de prefactibilidad, factibilidad, nos entreguen proyectos maduros, que cuando entremos a nuestras obras y especialmente cuando concibimos proyectos por obra pública, sean proyectos eficientes, sean proyectos que se logre cumplir con la promesa de valor que le hacemos a los colombianos, a los ciudadanos que esperan realmente cómo una obra puede mejorar su calidad de vida. Saber dónde el sector privado es totalmente estratégico, lo decía Juan Martín, hay un portafolio de proyectos, las inversiones en aeropuertos, las inversiones en puertos, algunos proyectos carreteros que podríamos financiar con la fuente de peajes. Entonces, identificar estos proyectos e impulsar esa participación del sector privado, al igual que del sector solidario, saber en qué tipo de proyecto uno u otro actor estratégico, findetero, obras por impuestos o una licitación estilo APP contenida en la ley 1508, o sea, tener esa capacidad para poder identificar en qué tipo de proyectos es más eficiente una u otra tipo de inversión. La vinculación y el fortalecimiento de la economía popular, empecé por ahí. Es importante instalar esa capacidad. Tenemos efectivamente 60.000 juntas de acción comunal en el país, del orden de 50% urbanas, 50% rurales, y entender y reconocer a esta economía popular realmente es una oportunidad para el sector. Instalar capacidades en municipios de categoría 5 y 6, y eso tiene todo que ver con regalías. El 88% de nuestros municipios son categorías 5 y 6, y hoy parte de ese recurso que tenemos ahí, cerca de 16 billones de pesos, no logran ejecutarse porque no logramos tener proyectos estructurados, proyectos de calidad. Y cuando logramos diseñar o logramos los avales, nos enfrentamos también a problemas frente a la calidad y la maduración. Entonces ahí hay un reto importante en medio de esta reactivación donde, insisto, hay recursos para que podamos avanzar de manera eficiente. Avanzar en decisiones, en trámites, lograr consensos, entender y leer las necesidades que tenemos. Y por eso, y vuelvo, insisto, y para cerrar, el propósito. ¿Cuáles son los retos? Hoy tenemos retos de cara a la adaptación al cambio climático, la vulnerabilidad de nuestra infraestructura, el mantenimiento de nuestra infraestructura, la necesidad de la conectividad regional, y atendiendo a esos retos, a esas necesidades, que podamos hacer la priorización de la infraestructura. Una infraestructura que nos permita convergencia, una infraestructura que nos permita cierre de brechas, una infraestructura que nos permita bienestar, que esté al servicio del turismo, del agro, del desarrollo, y que esté al servicio de la paz, que finalmente pues es lo que perseguimos también con toda esta apuesta y con estas inversiones. Cerraría con esos retos de tener una infraestructura con propósito donde todos logremos aportar para el desarrollo. Me va a replicar el doctor Juan Martín. La moderadora me hizo una venia para reforzar lo que hizo aquí la ministra, y lo hago de manera muy complacida. En solo 30 años, este ejercicio de APPs
Las concesiones han generado 1 millón de empleos directos, de los cuales el 34 han sido ocupados por mujeres como usted, señora ministra. Se han invertido más de 1.2 billones en programas ambientales a través de las concesiones. Se han impulsado más de 800 programas sociales cuya inversión asciende a más de 117.000 millones y cuya población impactada alcanza los 1.6 millones. Y finalmente, se han hallado cerca, oiganme esto, aquí en Manizales, se han hallado cerca de 2.5 millones de piezas arqueológicas que hoy se conservan gracias al ejercicio que han hecho juicioso las concesiones a ese respecto. Y finalmente, se han intervenido cerca de 10.000 kilómetros de vías concesionadas con 1.400 puentes y viaductos y 49 túneles. Ese es el producto de este matrimonio del sector privado con el gobierno a través de las concesiones. Bueno, muchísimas gracias a todos y aquí lo realmente importante es que pues se haya logrado estos espacios para que tanto el sector privado como el público puedan hablar de algo que nos importa a todos, como es la reactivación económica. Bien, Lidis, muchísimas gracias también a nuestros panelistas, a quienes, por cierto, quiero invitar para que pasen a hacer la firma del compromiso de este conversatorio de infraestructura con propósito de reactivación económica. Entonces, para que por favor vayan pasando al frente, firman María Constanza García, la ministra de Transporte, Ana Milena López, presidente de Corfi Colombiana, Carlos Mario Gómez, el director técnico del Grupo Argos, Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter, y Mauricio Rodríguez Amaya, el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Y este compromiso dice: somos conscientes de que la infraestructura es clave para el desarrollo y la paz de Colombia. En ese sentido, desde el rol que cada uno desempeñamos, trabajaremos de manera concurrente, coordinada y asociativa para desarrollar proyectos que contribuyan a cerrar las brechas socioeconómicas y que impulsen las cadenas productivas que generan empleo de calidad, mejoren de manera significativa la vida de las comunidades y personas en todo el país, pero en especial en la Colombia dispersa e históricamente excluida. Bien, un aplauso, por favor. Es importantísimo el acuerdo que se ha sellado en torno a la infraestructura en nuestro país con la participación de los representantes de todas estas entidades y del gobierno nacional. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.